Bien, ok, les voy a explicar cómo utilizar el artículo de y cuándo no utilizarlo y algunos de los errores más comunes que cometemos. Bueno, y vamos a ver cómo se utiliza el artículo de y en qué casos no utilizarlo. Cuándo lo vamos a utilizar y cuándo no lo vamos a utilizar. Cuando estamos hablando de ideas generales, no vamos a utilizar el artículo de. Por ejemplo, si yo quiero decir que las abejas son hermosas, no sé, las abejas, como estoy hablando de algo en general, de las abejas en general, diría bees are beautiful, ¿ok? Bees are beautiful. No necesito poner el artículo de porque estoy hablando de una idea general. También otro ejemplo podría ser si estoy hablando de la vida, por ejemplo, la vida es corta o la vida es larga, lo que sea. En este caso, como estoy hablando de la vida en general, tampoco utilizo el artículo de. Simplemente digo life is short o life is beautiful. La vida es hermosa, ¿ok? ¿Cuándo vamos a utilizar el artículo de? Cuando estamos hablando de ideas en específico. Por ejemplo, si yo digo los perros son hermosos, yo diría dogs are beautiful, porque estoy hablando de todos los perros en general o de los perros en general. Si fuera a decir, sin embargo, si fuera a hablar de los perros en mi casa, en ese caso sí utilizo el artículo de, porque estoy hablando de una situación en específico. Por ejemplo, the dogs in my house are beautiful. The dogs in my house are beautiful. ¿Ok? En este caso sí utilizo de porque estoy hablando de un caso específico y no de una idea en general. También vamos a utilizar de cuando nos referimos a ciertos países como Estados Unidos. No vamos a decir US o United States, sino the US. También, por ejemplo, United Kingdom, diríamos the UK o the United Kingdom. Siempre utilizamos de. O en grupos de islas, por ejemplo, the Bahamas, ¿ok? O the Virgin Islands, ¿ok? En este caso utilizo de cuando hablamos de estos grupos de islas o de algunos países. Uno de los errores más comunes que cometemos cuando recién estamos aprendiendo es siempre utilizar de. Así que debemos poner atención cuando estamos hablando de algo general y de algo en específico. Otro error que también tendemos a cometer cuando vamos a utilizar el de, por ejemplo, es que lo utilizamos como el se o el le. ¿Qué quiero decir con esto? Por ejemplo, yo voy a decir ella se cayó. Simplemente en inglés se diría she fell. Ella y el verbo caer en pasado. Muchas personas tratan de interpretar el de como el se o el le. Por ejemplo, she fell. Esto obviamente está totalmente mal. En inglés estos conceptos de me, se, estos pronombres reflexivos no existen. Uno de los errores más comunes que podemos cometer es utilizar el de con los días de la semana. Por ejemplo, decir the Monday, the Tuesday. Ok, con los días de la semana no utilizamos de. Y el otro error es que siempre utilizamos de para cualquier oración. Recordemos que si es una idea general, no lo utilizamos. Y si es una idea específica, sí lo vamos a utilizar. Bueno, espero que les haya quedado muy claro esto del artículo de. Es algo muy básico, sin embargo, tiene un poquito de cuidado. Así que nada, cualquier pregunta, cualquier sugerencia, por favor déjenlo en la caja de comentarios y nos vemos en la próxima lección. Hasta luego.